Una, como partículas, que es la parte discreta. ¿Listo? Es la parte discreta. O sea, las partículas son discretas. ¿Listo? Una distribución discreta o disimulada de partículas. O dos, como un continuo. Y ese continuo tiene dos formas. La parte laminar, o aquella en la cual el fluido es laminar, y otra. ¿Quién fuma acá, muchachos? Nos retiramos, por favor, del aula. No, no, listo. Muy bien. Cuando usted fuma, usted nota que en el cigarrillo, no fumo, pero he visto fumadores. Listo, han habido fumadores, he encontrado fumadores, en donde usted encuentra que el humito al comienzo es un humito laminar. No es que vayan a decir, mami, es que tengo que fumar un cigarrillo porque el profe dijo que verificara cuándo era laminar y turbulento. No, es laminar cuando usted ve como capitas una sobre la otra. Y es turbulento cuando ¿qué? Cuando usted ve este tipo de cosas. Rulitos. Rulos. Por ejemplo, cuando Einstein estaba hablando acerca de la luz, él dijo que una onda de luz en realidad eran muchos paqueticos de fotones que se aglomeraban y generaban un continuo. Eso no sería lo mismo. Sí, para el caso, estos son continuos. Estamos suponiendo que esto es continuo. Y acá sí serían como partículas. Entonces, cuando vos decís eso, es como si fueran un fotón moviéndose en esto. O sea, realmente estas son partículas, pero a gran escala las ves como continuo. Entonces, pensar en la luz es como un rayo de luz que es un continuo, pensado como un continuo. Vale. Listo. Teniendo eso en cuenta y analizando estas capas, podemos hablar de la viscosidad de un fluido. What is viscosity in a fluid? What is viscosity? Sencillo, simple. Traje acá mi super agenda 86. Sí, porque tiene un matiz. Tengo una agenda en la que usted dice que tengo un objeto. Cuando usted tiene un objeto y le ejerce una fuerza, el objeto se mueve. Típico, ¿cierto? El hecho es que ese objeto, sobre esa superficie que está experimentando una fuerza de fricción. La fuerza de fricción se opone al movimiento. Esa fuerza de fricción que se opone al movimiento depende de ¿qué? De las superficies que están en contacto. Y al depender de las superficies que están en contacto, usted puede decir que ellas son las causantes de esa fricción. Que entre más dientes tenga, entre más rugosidades tenga, mayor es la fricción. En un fluido pasa de manera similar. Cuando usted desliza una capa de fluido sobre otra, ¿me prestas el fluido, porfa? Gracias. Este fluido es muy interesante, es un fluido newtoniano porque tiene muchas letras. No, mentiras. Cuando usted desliza una capa de un fluido, la siguiente capa también ¿qué? Comienza a moverse. ¿De qué depende? De la fricción que hay entre las dos partes del fluido, entre las dos capas del fluido. Y entre esa capa y la otra, la fricción está mediada o está señalada por una propiedad que llamamos la viscosidad. Esa viscosidad se denota con la letra mu. Ojo que no es mu. Mu es como hacen las vacas. Listo, claro, no. En realidad esto se escribe así, es como una U francesa. Listo, mu. Yo no soy francés ni hablo francés. Es más, lo hablo demasiado regular. Tiene este parle pas francés. Pero el hecho es que se lee como una U francesa. Listo. ¿Qué hace la viscosidad? La viscosidad lo que hace es generar una fricción entre las capas del fluido. Y al hacer eso, decimos que esa es la responsable de generar una fuerza de arrastre sobre un objeto. Entonces, si este es un objeto cualquiera llamado meteorito, ¿de qué están hechos los meteoritos? De roca. Hielo también, ¿cierto? Bueno, sí. Pues si este es un meteorito que está entrando a la atmósfera, él genera una fricción por el aire. ¿Sí o no? Básicamente es por impacto profundo. Listo, bien. Básicamente es por la viscosidad. La viscosidad es la responsable de generar esa fricción. ¿Cómo miramos esto? De la siguiente manera. En 1845, este sí lo voy a, si quieren tomar nota, Stokes dedujo una ecuación que relaciona
todas estas variables, la viscosidad y demás, a partir de 3 hipótesis. ¿Qué dice Stokes? El mismo del teorema de Stokes de cálculo. El mismo de... No, sí es. Exacto, los mismos. Cada esfuerzo tangente debe ser función lineal del gradiente de velocidad. Cada esfuerzo debería anularse si el flujo no se mueve. Y si no involucra ninguna deformación del fluido. Y la relación entre el esfuerzo tangencial y el gradiente de velocidad debe ser isotrópico como las propiedades mismas del fluido. Son 3 hipótesis que en 1845 comienza a estudiar los fluidos y genera ciertas relaciones matemáticas. Primero es el fenómeno mecánica de resistencia del aire, que es proporcional a la velocidad. Es correcto, al gradiente de velocidad. El esfuerzo tangente es correcto. Listo, vamos entonces a pensar en lo siguiente. Usted tiene acá un fluido, eje X, eje Y, y ese fluido está entre 2 capas, entre 2 placas. Una de ellas está estática y la otra también. Este es el tiempo igual a 0, tiempo igual a 0. O sea que usted ahí no ha hecho nada, aquí está el fluido. Quietecito, no ha fluido. Pero en realidad no se vería así, sino que se vería así. Tiempo igual a 0. ¿Listo? ¿Sí es claro? Muy bien, perfecto. Siguiente tiempo, tiempo diferente de 0. Con las mismas 2 placas, yo no gané en el colegio dibujo, téngalo en cuenta. Perdón, se nota, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Perfecto, gracias. Muy bien, eso quiere decir entonces que en un tiempo después usted le ejerce una fuerza a esta placa, tiempo mayor que 0. Tiempo mayor que 0, pero el fluido todavía está aquí. O sea, el fluido no ha sentido que usted movió la placa. El fluido no se ha desplazado, no ha hecho nada. Un instante después, usted en ese mismo fluido hace lo siguiente. La misma placa una estática y la otra moviéndose. A la placa de arriba que se mueve, usted nota que ella se desplaza a una cierta distancia, y al desplazarse a una cierta distancia, el fluido siente ese desplazamiento y genera una especie de figurita del siguiente estilo. Es correcto. Pero aquí está el fluido, genera una deformación en el fluido, una perturbación en el fluido, y estas que hay acá son las velocidades del fluido, de esas partes del fluido. Eso es para un tiempo pequeño, mayor que 0. Y acá se dice que el fluido se encuentra en estado transient state. Exacto, en un estado transitorio. Un instante después, la misma gráfica, me tomo el tiempo de hacer el dibujo es porque es muy claro así, cuando usted lo logra interpretar. Un instante después, es un bosquejo, no un dibujo artístico. Ajá. Imagínate. Listo. Usted obtiene un perfil de velocidades del siguiente estilo. Acá la fuerza siempre permanece constante, no varía, no cambia. Y al no cambiar la fuerza, genera un perfil de velocidades para un tiempo grande de esa manera. Pero es una fuerza normal. Esa es una fuerza tangencial que hace que el fluido fluya. Es correcto. Pues que el fluido en realidad se mueva, se desplace. Entonces el fluido comienza a desplazarse por aquí. Haga de cuenta que usted está en la piscina y por esas cosas de la vida, usted pasa arriba, a la parte de arriba, arrastrando toda la parte superior de la piscina. Cuando usted arrastra toda la parte superior de la piscina, la capa siguiente comienza a moverse, pero no se mueve instantáneamente, sino que se demora un tiempo en moverse.
y eso hace que la piscina comience a moverse como por capas, por láminas. Por eso el fluido es laminar en ese caso, o se considera el fluido como laminar. Todo eso, ¿para qué? Para poder decir lo siguiente. La capa de abajo. Good question. Es correcto. Ya lo vamos a mirar. Y ya te voy a responder la pregunta. La capa de abajo, lo voy a dibujar aquí. Está así. ¿Qué decimos entonces? ¿Qué podemos escribir? Una relación entre la viscosidad y la deformación. Esa relación, que está dada como un shear stress, es una relación entre la fuerza tangencial y el área. Si decimos que este ángulo se llama beta, y esto es una demostración que dejamos para el lector, perdón, para el que está en el video, de beta es aproximadamente tangente de beta, que es lo siguiente. Si la placa se mueve con una velocidad, recorre una distancia más bien, ds, perdón, recorre una distancia ds, usted puede tener una relación de esa distancia ds sabiendo que ambas placas están separadas una distancia L mayúscula. ¿Cómo? De la siguiente manera. ds dividido L, donde ds es velocidad punto diferencial de tiempo sobre L, y aquí me van a decir algo, y es equivalente a escribir la velocidad o velocidad sobre L por dt, y es equivalente a escribir un diferencial de velocidad por una pequeña cantidad de L por un dt. Usted me va a decir, y le hago la pregunta, sí, cuénteme. Porque así está la demostración, no mentiras. Velocidad por tiempo, distancia, no. Ok, ojo que esta fuerza no permanece ¿qué? Constante, simplemente se la ejerce un instante y deja que el fluido fluya. Listo, segundo, espera. Porque dices que LDT es igual a TB. Porque una variación o una velocidad grande puede generar ¿qué? Una deformación grande, pero una velocidad pequeña genera una deformación pequeña. ¿Me explico? Esto es a nivel de cantidades grandes, y lo mismo pasa si fuera microscópico. Se generaría una pequeña deformación. Esta aquí es una pequeña deformación que se genera por cada Y básicamente. ¿Listo? Sucede lo mismo, tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, tanto a separaciones grandes como a separaciones pequeñas entre las placas. Listo. De esa manera usted puede decir entonces, espérate, eso está bacano ahí, tiene una relación bacana ahí. ¿Cuál es? Que tau es igual a ¿qué? A cambio del momento lineal respecto al tiempo dividido el área. ¿Y eso a qué equivale? A una especie de presión. ¿Y qué más podemos decir? ¿Qué relación hay entre esto y esto? Esa sería una deformación tangencial, ¿cierto? Deformación tangencial de la placa, en este caso, porque se traduciría en el momento lineal del fluido, ¿sí o no? Porque cada plaquita, esta placa le genera un cambio en el momento lineal a la siguiente lámina de fluido, a la siguiente placa de fluido, y así sucesivamente se van transmitiendo. ¿Qué relación hay entre estos dos, entre el tau y el de beta que estamos mostrando ahí? La relación o la proporcionalidad es la siguiente: la deformación es proporcional a ese cambio del ángulo o a ese ángulo que recorre el perfil de velocidades, o que demuestra con el perfil de velocidades respecto al tiempo. Listo. Eso significa lo siguiente. Pero ¿por qué esta relación con la No, a ver, dedúzcala por favor lentamente. Bueno, no, eso se deja para el que está viendo el video. Contame. Sí, claro. Sí, contame. No, pero es que sí puede deducir. Bueno, listo. Entre mayor sea la deformación,
¿Qué pasa con el ángulo? Aumenta. Ahí está, proporcional. ¿Listo? Y entre más rápido lo haga, aumenta o disminuye el ángulo. Ahí está. ¿Listo? De beta de t. Es correcto. Y esta es una proporción. Eso significa que ese tau es un cambio en la velocidad respecto a la longitud, que en este caso sería un de y, como lo acabamos de decir, dividido ¿qué? ¿Está bien así? ¿Sí es correcto? Igual. Proporcional, ¿cierto? Para obtener la igualdad, ¿qué hay que escribir? Una constante, y esa constante se conoce como la viscosidad. Y acá es donde viene la parte interesante, una notación que es la notación de los tensores entre x y es x y y. Listo. Esa es la notación que vamos a utilizar, es yx para el curso, pero en el libro del señor Bird, en realidad, la notación es al contrario. ¿Qué indica eso? ¿Qué significa? Un tensor, esto es un tensor. Yo una vez le digo, ¡ay, qué es esto, amigo! No, nada, un tensor. O sea, una matriz. O un tensor de rango 2. Los vectores son tensores de rango 1, ¿cierto? Los escalares tensores de rango 0. Aprendí matemáticas. Perfecto. ¿Qué indica? Contame. Entonces, ¿cómo me está diciendo que la velocidad cambia con respecto a la altura de las placas? Exacto. Que la velocidad de este punto o de esta placa de acá es distinta a la velocidad de acá. ¿No está diciendo eso? Exacto, eso es lo que me está diciendo. La velocidad siempre es en esta dirección, pero va variando conforme va cambiando usted de capa a capa en el fluido. Adicional a eso, la velocidad es en esa dirección y la deformación se escribe como yx o xy, como lo quiera mirar. En el libro de Bird, usted tiene un signo menos, pero es por la manera en la que definen toda esta demostración, la que hacen todas estas demostraciones, entonces por eso la hago y por eso la muestro. Adicional a eso, muestra o sabe usted que la relación entre las dos es la viscosidad, o sea que el esfuerzo es necesario para cambiar el momento lineal de una capa del fluido, dependiendo de la viscosidad. Y aquí es donde definimos o decimos que hay fluidos newtonianos y no newtonianos. Los newtonianos, que algunos van a exponer sobre eso, ¿cierto? Y los non-newtonian. ¿Listo? Los newtonianos son los que cumplen esta relación. Los no newtonianos no la cumplen. ¿Por qué? Porque esta es la ley de viscosidad de Newton. Esta es la famosa ley de viscosidad de Newton. O sea, la viscosity Newton's law. Undécima ley de Newton. Entonces agregues la tabla, listo. Vale. Ley de viscosidad de Newton. Que si no les genera tanto esfuerzo, se comportan como los newtonianos. Y cuando les genera mucho esfuerzo, se comportan. Es correcto. Los newtonianos funcionan así, normalito, como todos, como el agua, como todas las otras cosas. Los no newtonianos son los que usted tiene que coger ¿me presta por favor la salsa de tomate? Esa salsa de tomate que hay. Don joven Ignacio, ¿cómo me le va? Gracias, está bien. Muy bien. Listo. Salsa de tomate. Usted la voltea. Una opción es que salga, la otra es que usted tenga que hacerle así. Y una vez le hace así. Y una vez le hace así, esto no hace parte de la... Eso es algo que están tomando para listo. Oye, ahora, una vez usted le hace así, él fluye, la salsa fluye. Caso contrario, no. Pilas con esto. Note que si usted dibuja, ese es típico enunciado de parcial. No, yo le está diciendo no, qué curso tan fácil, ya les dice hasta el enunciado del parcial. Hombre, no, le estoy explicando típico enunciado de parcial, pero no estoy diciendo que es el numeral. ¿Listo? Si usted dibuja esto con esto y obtiene esto, ¿qué significa? Hay tres fluidos. ¿Qué quiere decir eso? O tres sistemas.
La viscosidad es distinta. ¿Por qué? Porque una relación entre esto le da una línea recta. ¿Cuál tiene mayor viscosidad? La de la mayor pendiente. Entonces, si a usted le dicen aire, agua y aceite, ¿cuál es cuál? El aceite es la de arriba. Aceite tiene mayor viscosidad, está más inclinada. Aire es la de abajo. Agua y aire. Listo. Ahí está. ¿Sí queda claro? Manteniendo L constante, fuerza más cambia la velocidad respecto a la longitud. Perdón, manteniendo Manteniendo L constante, L constante. a mayor fuerza, más cambia la velocidad. Más cambia la velocidad, que eso se traduce en el momento lineal, efectivamente, del fluido. Más cambia el momento lineal del fluido. Sí, básicamente. O se transfiere momento lineal, que ese sería el momento lineal, en una dirección conforme usted cambia su posición en el otro eje. ¿Listo? Por eso esta cantidad no es un escalar, sino que es un tensor. Exacto, es una función tensor. Listo, dudas, preguntas. Muy bien, con eso entonces tenemos la ley de viscosidad de Newton. ¿Qué es la viscosidad absoluta? ¿Y qué es la viscosidad relativa? Defínase viscosidad absoluta como la viscosidad que tienen las cosas absolutas. Sí, ya. Viscosidad absoluta. Defínase la viscosidad absoluta, mecánica de fluidos y transferencia de calor, de la siguiente manera. La viscosidad absoluta es la que acabamos de definir, μ. La viscosidad relativa es una relación entre la viscosidad y otra propiedad. Entonces tenemos la viscosidad absoluta, que es el otro tema. Pero es que ¿por qué mezclar inglés y español? Acostúmbrese a que hay que mezclar inglés y español porque hay unas palabras que no las puede traducir. Aquí sí es posible, pero más adelante no va a haber. El drag, el arrastre. No suena feo. No, esa todavía es pasable. Pero hay otra que no se pueden traducir, pues, o sea, ¿cómo le traduzco yo a usted blonde? Un rubio. Entonces, claro, una nariz de un objeto, de una nave, rubio. O esbelto. No, pues, o sea, que como queda muy rebuscado. La viscosidad absoluta, μ. La viscosidad relativa, exacto, relativa, que sería como μr, efectivamente. También algunos la denotan como nu. Es la viscosidad dividida la densidad del fluido. ¿Listo? La viscosidad es una función de la presión y de la temperatura. En particular, la viscosidad normalita no es función de la presión, pero la viscosidad relativa sí es función de la presión. Curiosidades. Sobre ρ. Sobre la densidad. Pero la viscosidad absoluta es esta acá. La de Newton. Exacto, es correcto. La normalita, la que se define usualmente. Hay una ecuación para mostrar o escribir cuáles son las viscosidades, por ejemplo, para los gases. Para un gas, hay una ley de viscosidad, que es la ley de viscosidad de los gases, es igual a una constante por la raíz cuadrada de la temperatura dividido otra constante sobre la temperatura más 1. Ahí ves, son constantes. Para los líquidos, la relación es un tanto diferente, un tanto distinta, y es una constante, la viscosidad es una constante por la temperatura, perdón, por 10, perdón, sí, correcto, a la B sobre T menos C, donde esas son también cantidades constantes que dependen del material y demás. Y esta respuesta es constante. Eso ya depende de cada sistema. Por ejemplo, para el aire o un gas a 50 grados centígrados, usted puede encontrar que si es aire, A vale 1.458 por 10 a la menos 6 kilogramos sobre metro segundo Kelvin a la 1 medio.
Pues, valores constantes. Sí, básicamente sí. Y B también se conoce. Gráficamente usted tiene una variación de la viscosidad respecto a la temperatura y es la siguiente. Es como así, como una tobera. ¿Cuál sería el gas y cuál sería el líquido? Es la de abajo. ¿Cómo funciona? Temperatura. Para la próxima clase recuerde que tenemos cohetes de agua. ¿Listo? Ya les voy a decir. Ok. ¿Cuál es el gas? ¿Cuál es la temperatura? La del agua y la del aire de arriba. Líquido. Gas, ¿sí o no? Vamos bien. Todo esto está basado, sin que ustedes se dieran cuenta, pero obviamente me lo preguntaron, en una condición que se llama la non-sleep condition. ¿Listo? Y esa non-sleep condition, o condición de no deslizamiento, es la que vamos a definir en este instante. Condición de no deslizamiento. Cuando usted va a nadar, de nuevo no está la persona que nada. Qué tristeza, no me ¿sabe? ¿Quién nada? Todos nadan. Ok, listo. Cuando usted va a nadar, se mete a la piscina y sale. Y una de las cosas cuando sale es que le dicen a usted que no se quite el agua de... Sí, claro, no puede quitar el gorro. Claro, eso está bien. Es como otra cosa que dicen es no saque el agua de la piscina. Pues así, que no se quite el agua de los ojos, no se limpie los ojos, ¿cierto? La razón de ello, ¿cuál es? Y es que su cuerpo adquiere una capa del fluido. Es decir, usted adquiere una capa del agua. Y al adquirir una capa del agua, usted se mueve como pez en el agua. Exacto. Y esa es la que se llama condición de no deslizamiento. Si usted lo quiere ver en la placa, esa condición de no deslizamiento es la siguiente. Usted tiene la placa aquí. Esta capita de fluido que hay más cercana a ella tiene prácticamente la misma velocidad de la placa. Es como si se adhiriera a la placa. Contame. Ah, no me dijeron que era así. Listo. En esta, listo. Gas, líquidos y agua, gas. ¿Listo? Le dejo la duda para que lo miren. Vale. Se deja para el que está viendo el video de YouTube que decida cuál es la respuesta. ¿Cuál de las dos es la respuesta? En este caso de la condición de no deslizamiento es muy importante porque a partir de esto se va a definir otras cosas. Indica que prácticamente la velocidad de la capa de fluido más próxima a la superficie es la misma de la superficie. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la condición de no deslizamiento. ¿Para qué eso? Hombre, para lo siguiente. Si usted quiere llamar esa la condición de no deslizamiento, perfecto. Hay otra condición que se llama la non-temperature condition, que es la condición de no temperatura. ¿Qué indica? Indica que la temperatura de esa placa del fluido es prácticamente la temperatura de ¿qué? De la placa que está ahí o de la superficie como tal. O sea que las temperaturas son las mismas. No hay transferencia de energía en forma de calor. Eso se cumple para la gran cantidad de fluidos, básicamente como fluidos, pero hay momentos en los que no se cumple. Por ejemplo, lo que pasa es que esta es una de las suposiciones que se utiliza para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. 1. ¿Pasa o no pasa? Pasa muchas veces. No pasaría cuando ¿qué? Cuando la interacción entre este y este es muy pequeña. Entonces el fluido se va. Por ejemplo, entre agua y plástico no sería tan claro, porque el agua deslizaría sobre el plástico bastante fácil. ¿Me hago entender? Pero agua metal sería más distinto, si hay una pequeña adherencia de un material a otro. ¿Listo?
La de non-temperature es entonces que tienen la misma temperatura, pero hay una cosa que en fluidos se llama la capa límite. Y esa capa límite, yo tengo el otro, lo voy a definir con este. Capa límite de un fluido indica lo siguiente. La parte del fluido o la porción del fluido que va desde el cero, digámoslo, o desde la placa, desde la placa, sí, la placa más próxima a un fluido, a una superficie estática, y aquella en el que la velocidad es del 99, algunos le ponen 0.9, la voy a poner el 99% para que no exageremos tanto, y aquella en la que la velocidad es del 99% de la del fluido, de la corriente libre, se llama la capa límite de un fluido. Me explico. Tiene aquí la placa que está quieta, velocidad nula. Ya, la velocidad del fluido, ya te muestro. Y llámese lo siguiente. Hay una capa que está moviéndose acá. Esta capa que hay acá prácticamente tiene la velocidad de la placa de abajo, prácticamente nula. Desde aquí, 89% la velocidad del fluido, 89% la velocidad de la corriente libre. Esta placa se mueve con una velocidad V, que se llama la velocidad de la corriente libre, de aire, de fluido, de lo que sea. Esta tiene un 99.9% esa velocidad. Hay una placa anterior que tiene un 99.7% de la velocidad de la corriente libre. Y así sucesivamente hasta que usted encuentra que hay una que tiene una velocidad del 99% de la corriente libre. Desde acá hasta acá se conoce como la capa límite del fluido. Contame. Ya no sería la capa límite, ¿cierto? Porque cuando ya tiene el 100% de la velocidad ya es la corriente libre. O sea, es como si ya no estuviera influenciada por lo que hay acá. Básicamente, ¿qué me está queriendo decir? Desde un poquitico antes de la corriente libre hasta donde tiene la superficie es lo que se llama la capa límite. Hombre, ¿y eso para qué? Esa capa límite tiene un espesor. Y dependiendo de ese espesor va a haber más turbulencia en un avión o menos turbulencia. Ya. Piense que esto ya no es una placa, esto ya es el aire solito. Y esta es el ala del avión. El ala del avión también tiene alrededor una capa límite y tiene una libre. Y tiene una placa de aire que se mueve con velocidad prácticamente nula. Eso